Eran los años 50. Para ese entonces no había PlayStation, no había Nintendo, no había Internet. Los niños pequeños se divertían de manera distinta. En aquel entonces, ¿saben qué hacían? Iban a parques de diversiones. Los niños eran mucho más sociables. Así que en este pueblo del estado de Illinois, los pequeños llevaban a cabo sus juegos, sus discusiones y su propia juventud en este pequeño parque, que quedaba aledaño a un bosque que llenaba el parque de hojas otoñales siempre, secas. Todo el camino, el pavimento, la grama, era cubierto por una gran capa naranja de hojas secas. Y los niños iban a los columpios, a la rueda o al carrusel. Pero lo que más les gustaba, su atracción favorita, aquella por la que todos se peleaban para subir, era un tren con cara de payaso. Un tren en el que se podían montar unos 15 niños. E iba lento, a medida que cogía velocidad poco a poco, botando humo por su chimenea en forma de sombrero, y hacía bastante ruido, era muy estruendoso. Y había un punto en el recorrido donde el tren pasaba por una cueva muy alargada que tenía un techo en forma triangular, así como un tejado de casa con tejas rojas. Y el túnel era muy extenso, un prolongado túnel de amor, en donde todo era oscuro. Y luego el tren emergía por el otro lado con su inconfundible chu-chu y los niños gritaban de alegría. Era el tren con cara de payaso. Era muy divertido. ¿Quieren saber algo? Antes de continuar, esta no es una historia de terror. Esta es una historia real. Es una leyenda, de hecho. Era muy difícil que un niño se lastimara en el parque. De pronto un raspón o un pequeño golpe, pero había una particularidad con el tren. Porque si bien no iba tan rápido, su sistema, su maquinaria, era algo primitivo para la época. De hecho, el gas que lanzaba por la chimenea era tóxico. Pero esto no era algo que importaba, eran épocas diferentes. Además, el juego era al aire libre. El gas no se concentraba lo suficiente como para llegar a intoxicar a algún niño. Pero pasa y resulta que tras ir todos los días al parque después de la escuela, y lo que es peor, los fines de semana, sábados y domingos, los mismos niños obsesivamente se montaban una y otra vez a esta atracción, empezaron a exponerse en demasía a este gas, al gas tóxico, y bajo el consentimiento de los adultos que ignoraban esto. Y los niños una y otra vez se tomaban turnos para montarse al tren. Era su mayor placer, y los pequeños reían y se divertían. La pasaban muy bien. Hasta que un día el tren falla. Y como las coincidencias, las malditas coincidencias, siempre suceden en los lugares más inesperados, el tren falla a la mitad del túnel y se detiene lentamente, lleno de niños y con la chimenea echando humo, y los niños se reían, incautos, ignorantes ellos. Y por supuesto no faltaba el que decía: gallina al que se le ocurra bajarse. Y los niños reían. Además estaban a oscuras y gritaban y reían. Para ellos esto era algo emocionante. Aquello que para los adultos eso es un fastidio, un problema, un error, para ellos era emocionante, como cuando se va la luz y uno es niño. Era lo mismo, pero 10 veces mejor. Y se rieron. Hasta que una a una las risas se fueron apagando. Al cabo de varias horas viene una madre desesperada, corriendo al parque, y viene corriendo no porque ya es hora de buscar a su hijo, sino porque varios niños aterrorizados y con lágrimas en los ojos hicieron lo que se les había prohibido: salirse del parque a jugar en la calle. Pero lo habían hecho con una buena razón. Estaban buscando a algún adulto, y a la primera que encontraron fue a ella.
Poco a poco los demás padres fueron llegando al parque y se dirigieron con linternas a la cueva. Todo estaba en silencio. ¿Por qué no hay ruido? ¿Por qué nadie habla? Pero cuando el primer papá puso un pie adentro, empezó a toser y se tapó la nariz. Y ahí es cuando el terror sobrecogió a todos los papás que se encontraban detrás de él, porque ya sabían lo que había pasado. El gas que salía de la chimenea del tren. Gritaron, la policía llegó, llantos, gritos histéricos. Los niños se habían muerto. Se habían quedado todos dormiditos dentro de aquel túnel. El punto de esta historia no es la tragedia que yo les acabo de contar. El punto de esta historia es que durante los años 90, después de estar abandonado por muchísimo tiempo, decidieron nombrar al parque como Patrimonio del Estado. Y para celebrarlo a la manera americana, restauraron los columpios, la rueda, el carrusel y, por supuesto, restauraron el tren con cara de payaso. Y lo que debería ser un día festivo degeneró en una leyenda urbana de horror que hasta la actualidad atormenta a los habitantes de ese pueblo. Porque cuando varios de los adultos en el calor de la celebración decidieron montarse al tren para hacer el primer recorrido en más de 40 años, todos se pusieron pálidos y se pusieron muy mal. Y hubo un malestar muy grande, ya que cuando el tren, con cara de payaso, pasó por aquel túnel alargado, se escucharon risas de niños, y todos los pasajeros que iban allí las oyeron.